Hola a todos, saludo cordial, soy Edwin Rodríguez, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad voy a hablarles acerca del contrato según John Locke, de acuerdo a lo que nos menciona también Robert Nozick en su libro Anarquía, Estado y Utopía. También cómo se refleja esto en lo que es la Constitución Política de Colombia de 1991. Entonces, para entender un poco en ese sentido, vamos a hablar de lo que es el contrato. Y es muy importante considerar dos aspectos importantes que son, el primero, el estado de naturaleza y la sociedad civil. Entonces, como pueden observar ustedes ahí en pantalla, para esa transición de lo que es el estado de naturaleza y la sociedad civil, está lo que es ese conector, ese intermediario de estos dos aspectos, que es el contrato. Entonces, antes de profundizar un poquito más en este aspecto, vamos a hablar acerca de lo que se encarga o lo que es el estado de naturaleza. Entonces, en este estado de naturaleza, recordemos primero que los individuos pues, se encuentran en completa libertad. En ese sentido, pues para poner lo que es orden a sus actos o pues disponer ya sean de sus posesiones, pues a como cada individuo parezca que sea conveniente. Y pues a su vez estos individuos que están dentro de ese estado de naturaleza pues se juzgan a sí mismos pues de acuerdo a lo que ellos consideren que sea lo más conveniente. También otro aspecto bastante interesante en este estado de naturaleza, según nos menciona Locke en la obra de Robert Nozick, es que existe, o más bien hay una ausencia de lo que es el Estado o el gobierno, que eso funciona como esos entes reguladores o de control en lo que es este estado de naturaleza. Entonces se puede observar una falta de estos dos entes. También otro aspecto bastante interesante, en lo cual también nos menciona Robert Nozick, pues acerca del pensamiento de Locke, es acerca de esos inconvenientes que presenta lo que es estado de naturaleza. Y uno de esos inconvenientes es el aspecto de la incertidumbre. Entonces, debido pues a esta serie de inconvenientes en el estado de naturaleza, el autor John Locke, en este caso, pues él cede en términos de que el gobierno civil pues es el remedio más apropiado. Entonces, en el caso jurídico se genera una gran incertidumbre debido a varios aspectos. Por ejemplo, que en el estado de naturaleza el concebido derecho natural pues no puede manejar las contingencias que se presenten pues, de una manera bastante apropiada. Entonces ya la alternativa que le queda ya a los hombres que hacen parte pues, de este estado de naturaleza pues es que ellos juzguen de acuerdo a lo que ellos consideran que sea ya beneficioso o lo que no sea beneficioso quizás, y pues ya se generaría más que todo como ese derecho a la duda, porque pues no se sabe si esa decisión que ellos tomen en términos jurídicos pues sean correctas o incorrectas, ya que pues ya lo hacen a un juicio bastante personal o bastante subjetivo en este sentido. Y ya por otro lado, observando un poco más en el caso del cuadrito naranja que está en la parte superior, que dice que nadie puede ser obligado en términos de esa transición del estado de naturaleza a lo que es la sociedad civil. Y pues, ¿por qué nadie puede ser obligado? Pues Locke sostenía que nadie podía ser obligado pues a entrar a esa sociedad civil y que alguien podía abstenerse y pues mantenerse en esa libertad que de cierto modo pues le proporcionaba ese estado de naturaleza. Pues aun si la mayoría pues no escogiera entrar, pues sería totalmente respetable en ese sentido. Entonces también aquí podemos ver lo que es la importancia de ese contrato, en que ambas partes puedan estar de acuerdo con los procedimientos que se realicen en ese sentido. Entonces las personas podían abstenerse de pasar ese estado a esa sociedad civil, que pues ya también tiene otra serie de elementos que pues vamos a observar ahora mismo. Entonces, por ejemplo, ahora ya pasando a lo que es la sociedad civil, en ese sentido ya el Estado vela por lo que son los derechos de los hombres. Ya aquí empieza el Estado a intervenir de una manera directa, o más bien se crea el Estado o ya viene a incidir de una manera un poco más directa, ya que viene ya a velar pues por el cumplimiento de los derechos de los hombres. Y pues no solamente, o más bien dentro de esa responsabilidad del Estado por los derechos de los hombres, ya viene lo que es la defensa de la propiedad de las personas. Entonces la defensa ya de la propiedad de cada individuo ya también viene a ser un aspecto bastante importante para el Estado en términos de lo que es la protección. Ya por otro lado, en términos de lo que es la unanimidad y el consentimiento, pues también el autor planteaba que pues todo contrato
que realmente se necesita lo que es esa unanimidad para que cualquier contrato pues se haga de manera conjunta y pues sea propicio y que corresponda a lo que ambas partes hayan pactado. Entonces la sociedad civil también es resultado de esto, de una unanimidad y de un consentimiento que existía entre todos los individuos que hacían parte de esta misma sociedad. Entonces, pues ya luego de tener esa unanimidad y ese consentimiento entre las partes que inciden en esta sociedad civil, pues también se genera algo que el autor mencionaba como la autoridad política. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la autoridad política, él nos decía que esa autoridad política es meramente la suma de los derechos de las personas que estaban ahí en dicha sociedad civil. Es decir, que al esas personas unirse y a esas personas sumar cada uno de sus derechos, ahí podían desarrollar, diría yo, como un cuerpo fuerte, pues para poder incidir en términos de lo que ya es la política, ya con algo que ya se denomina la autoridad política. Entonces también ya a causa de esa autoridad política ya se legitimiza, como dice más abajito en el cuadro, en el cuadro que está abajo de lo que dice la suma de los derechos crea la autoridad política, dice que se legitimiza con el común acuerdo de los individuos. Es decir, que si ciertamente se cuenta con el número de personas que poseen sus derechos, pues ciertamente se necesita de que estos estén en común acuerdo, porque si no están en común acuerdo, así haya la población que haya, pues no va a existir ninguna autoridad política que tenga incidencia en esta sociedad. Entonces esto lo resaltaba mucho el autor y es algo bastante importante a tener en cuenta. Entonces pues claro está que pues dentro de esta sociedad civil pues hay un conjunto de leyes y reglamentos que los individuos que inciden en ese pues deben cumplir. Entonces también el autor, en el caso de Robert Nozick, en términos de todo este aspecto en función de lo que es el contrato, de acuerdo a lo que menciona John Locke, él menciona un ejemplo bastante interesante en términos de lo que es una agencia de protección. Entonces, pues los clientes de esta agencia de protección, aquellos que hacen parte de esta agencia, ya sea por haber contribuido o haber pagado por esa protección, pues los clientes de esta agencia de protección pues se encontrarían, digámoslo así, en algo parecido a una sociedad civil. Entonces ya estos se encuentran protegidos y cubiertos por esta misma agencia, y los miembros que dentro de esta agencia también se encuentran cubiertos. Entonces es bastante interesante ese aspecto en términos de lo que es la sociedad civil, para pues de esta manera poder tener en cuenta ya la siguiente sección de la que vamos a tratar, que es acerca de lo que es la Constitución Política de Colombia en 1991. Entonces consideremos bastante estos aspectos que acabamos de hablar en términos de lo que es la sociedad civil y aquellos factores que inciden de una forma directa en ella, porque también en términos de la Constitución Política del 91, en relación con esa transición que se pudo experimentar de la Constitución Política de 1886, también es algo bastante similar y que se puede también rescatar muchos aspectos importantes que también a la vez pues se ven reflejados en lo que es la Constitución que actualmente tenemos, que es la Constitución Política de Colombia de 1991. Entonces, primero, es bastante importante mencionar que la Constitución Política, dentro de esos aspectos que incluyen esa transición de estas dos que ya mencioné ahora, se encuentra lo que son los derechos humanos, porque esta Constitución del 91 se dice que es la Constitución de los derechos humanos porque incluye más de 85 artículos que hablan sobre este tema, y mucho más se encuentra en lo que es el preámbulo de la Constitución y en los fundamentos de la Constitución. Entonces es bastante interesante poder hacer este análisis. Entonces podemos observar ya en la parte inferior en la sección ya morada, donde dice la séptima papeleta de 1999, que ya empieza esta relación en términos de lo que fue la sociedad, de lo que es la sociedad civil, según los que nos menciona John Locke, en términos de la unanimidad y el consentimiento.
ya que pues la séptima papeleta pues fue un hito bastante importante que pues que conmocionó el país en ese momento en función de lo que fue la constitución o la formación de la constituyente, pues ya que pues, en ese sentido pues la séptima papeleta pues consistía pues en introducir una papeleta adicional pues durante los comicios para que los colombianos pues votaran si estaban o no estaban de acuerdo pues con pues para convocar lo que era la Asamblea Nacional Constituyente pues para desarrollar o promulgar lo que es la constitución política que hasta ahora conocemos. Entonces fue un momento bastante decisivo para que los colombianos pudiesen dar ese consentimiento para la creación de este aspecto bastante interesante en función de lo que fue la constitución política de Colombia. Entonces, por ejemplo, en el caso también de lo que fue la convocatoria de los comicios, aquí también lo podemos relacionar en términos de lo que es la sociedad civil con la suma de los derechos que crean pues esa autoridad política, ya que pues para incidir en términos decisorios no se requirió de una sola persona el derecho de esa sola persona, sino que se requirió de muchas personas que pudieran ejercer sus derechos para de esta manera poder incidir y generar una autoridad política. Entonces aquí podemos ver esa relación que es bastante impactante en términos de lo que es una sociedad civil en función de la Constitución Política de Colombia en 1991, o más bien la transición que experimentó la Constitución de pasar de la de 1886 a la de 1991. Entonces esos son algunos, pues ya parcialmente y brevemente son algunos de los aspectos bastante importantes en términos de lo que es el estado de naturaleza, a su vez que la sociedad civil y algunos aspectos relacionados entre sí, y también esa relación que existe entre lo que es la Constitución Política de 1991. Entonces también vale recordar que el presidente que estuvo en su mandato pues durante este proceso de creación de la Asamblea Nacional Constituyente y la creación de la Constitución de 1991 fue el presidente César Gaviria, y también pues este estuvo apoyado mucho en este proceso por un político bastante influyente que pues en el caso del contexto histórico pues ya nos podemos dar cuenta que fue Luis Carlos Galán, que también fue bastante influyente en términos de ideas para lo que fue esta Constitución de 1991, en términos de ideas como tal. Ya para ir concluyendo, también es importante recordar esa transición que sufrió la Constitución Política de nuestro país, pasando de la Constitución de 1886 a la Constitución de 1991, que es la que actualmente tenemos todos nosotros. ¿Y por qué es importante considerar esto? Porque la Constitución del 91, como mencioné inicialmente, la consideraron como esa Constitución de los derechos humanos. Eso quiere decir que incluyeron muchos aspectos relacionados con ese tema. Entonces es bastante interesante, y también personalmente nos podemos plantear una serie de preguntas que pueden ser insumo para futuras investigaciones. Por ejemplo, la Constitución Política de Colombia de 1991 hace parte de esa sociedad civil. Muchas gracias por esta oportunidad. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.